7:08 de la mañana. Otro interesantísimo tema que tiene que ver contigo, amiga, amigo que me escuchas o me ves a esta hora. Y la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA entregó al Ministerio de Comercio algunas propuestas para que impulsen el consumo en Venezuela. Concretamente, Ítalo Atencio, presidente de ANSA, señaló que se han propuesto algunas medidas al Ejecutivo para incentivar el poder de compra del venezolano. Están solicitando un calendario de 4 días al año sin impuesto al valor agregado para intentar estimular el consumo en el país. Vamos a hablar sobre esta propuesta con Luis Crespo, mi próximo invitado, economista, magíster en moneda, profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo. Igualmente. Bueno, Luis, desde la lectura de un economista como tú, ¿qué alcance, qué calificación incluso le das a esta idea? Que fíjate, es precisa porque habla de 4 días al año. Entonces alguien podría decir, oye, pero apenas 4 de los 365 días del año puede ser algo determinante, será poco, será suficiente, esto es viable. Mira, esta medida lo que busca en definitiva es liberar un porcentaje de ingresos de la familia para que puedan ser destinados a consumo y permita, bueno, impulsar el mismo dentro de las expectativas que vienen observando ANSA o que se viene observando en la economía venezolana, que es una debilidad del poder de compra del venezolano por múltiples factores. Es una experiencia que en algunos países de América Latina se utiliza con el fin de dinamizar el consumo y estimular ese efecto multiplicador positivo que tiene disminuir o por lo menos congelar ese impuesto en días determinados. Estamos hablando, en nuestro caso, un porcentaje, es uno de los impuestos más altos del mundo. Estamos hablando de 16%. Su último aumento ocurrió en el año 2018 dentro del contexto de un plan de ajuste económico y aumentó de 12 a 16%. Recordemos también que aquí hay otro impuesto que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, que si tú adquieres un producto que es susceptible al IVA y lo vas a pagar solo por el hecho de poseer una divisa, ya estaríamos hablando de que agregas otro impuesto. Hablar de la asfixia tributaria en el país no es cualquier cosa. La misma está afectando al sector empresarial, pero también afecta a las familias y a los trabajadores. Creo que son medidas para tratar de paliar el tema de la debilidad del consumo en Venezuela y que, bueno, deberíamos hacer una gran exhortación a que ese problema de fondo se resolvería con una política económica que incorpore a todos los sectores, genere consenso y todos esos elementos que los economistas hemos exhortados para que constituyan un plan económico, fundamentalmente porque en el país, cuando hablamos del comportamiento del tipo de cambio y la tasa de inflación en este 2024, el valor de los mismos que ha tendido a la disminución y el tipo de cambio de la estabilidad están relacionados con un sacrificio de la demanda. Estamos hablando que, por ejemplo, un gran debate que ocurría en torno al 1 de mayo era el tema de más de 780 días con el mismo salario mínimo en Venezuela, lo que repercute pues definitivamente en el poder de compra y en la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Luis, una propuesta como esta, en caso de que avance, de que sea aprobada, aceptada y puesta en práctica, en este caso concreto está planteando un día trimestral, ¿no? Porque son 4 al año. 4 al año. Te pregunto, de esto prosperar, de esto recibir acogida oficial, esto sería como un medio, esto sería como un camino para ir
a la reconsideración, como tú lo estás diciendo, de determinadas políticas públicas en la economía? ¿O en sí mismo esto es un fin tal como se plantea y pudiera quedar solo allí? A mí me encantaría verlo como un medio, porque en definitiva, como describía... Un medio revelador, ¿no? Que puede dar resultados interesantes al estudio de las políticas económicas. Ahí se cayó la llamada. Vamos a intentar retomarla. ¿Sí? Porque es que me interesa, sí, tengo curiosidad por conocer del criterio de nuestro entrevistado Luis Crespo, economista. Luis, de nuevo estás allí. Sería un medio revelador de la posibilidad de que se disminuya, se considere el porcentaje del IVA en búsqueda de fortalecer el ingreso de las familias venezolanas, porque en este caso hay una regla económica que el ingreso tiene una relación negativa o inversa con el consumo, y las estrategias que tú definas en torno al ingreso van a impactar, en torno a los impuestos va a impactar el consumo. En momentos donde incluso el país, años atrás, estamos hablando en la época de la bonanza petrolera, que incluso el ingreso, el precio del barril de petróleo superaba los 100, todavía se consideraba el IVA en Venezuela alto, estaba en un 12%, y muchos economistas planteaban la necesidad de disminuirlo a 9% para generar un impacto positivo en la misma. Creo que es importante que el gobierno pueda ver este mensaje, aunque el IVA es una de sus principales fuentes de ingresos tributarios, y hemos visto cómo es una de las fuentes que ha tenido mayor ingreso, mayor aumento, y ha generado mayor ingreso a las finanzas públicas. Creo que tocaría la posibilidad de observarlo, fundamentalmente porque entendemos las limitaciones que ha tenido la economía venezolana en los últimos años, pero en los 3 últimos, las distintas fuentes de ingreso del erario público han tenido un comportamiento positivo. Tocaría ver también el tema de los gastos y el tipo de gasto que pudieran permitir dar contexto en el futuro revisar sobre todo ese impuesto o el impuesto a las grandes transacciones que permitan abrir una válvula de escape al ingreso de los venezolanos en un momento complejo. Pero en definitiva creo que la propuesta de ANSA lo que está viendo es el impacto que puede tener, el impacto negativo que puede tener el leve comportamiento positivo del consumo en Venezuela. En el primer trimestre estamos hablando de que fue positivo en 1.4%, el consumo en su totalidad fue 2.2% en el primer trimestre, es un comportamiento leve, y de no definirse estrategia para potenciar el ingreso de los trabajadores y sus familias, sí. El impacto en el resto del año en los hipermercados y supermercados pudiera generar o está generando angustias. Mira, Luis, yo me imagino que si eso se aprueba, esos días, apenas 4 en un año, las colas sería como un Black Friday, me imagino yo. Iba a comentar, yo imagino comentar algo así. Sería yo me imagino ese escenario, ¿no? Un día un día muy interesante. Hay experiencias en Bogotá y en Colombia, donde se implementó años anteriores, y de verdad que la gente disfruta y tiene un impacto fundamental. Bueno, haremos seguimiento a esta propuesta. Luis, muchísimas gracias, muy gentil como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Muy amable, Luis Crespo, economista, magíster en moneda, profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Volveremos.